de interés. Y en esta ocasión vamos a seguir quizás en la misma línea, la línea de la niñez, de lo que sucede con nuestros niños, nuestras y niñas también y adolescentes en nuestro país. Vamos a hablar, tenemos un invitado acá de lujo para principalmente preguntarle todo lo que se está haciendo en materia gubernamental, pero también lo que está pasando en la región del Biobío. Por eso queremos saludar a Marcelo Sánchez, subsecretario de la Niñez, que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, subsecretario? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda actividad del día. Ya habíamos partido tempranito a las 8 en una entrevista en la radio, pero acá muy contento. He estado en otras veces en otro rol, pero muy feliz de poder conversar con ustedes acá sobre la niñez. Recién hablando del tema de nutrición, sí, tenemos desafíos súper importantes ahí, ¿no? O sea, tenemos cerca del 50% de los niños en nuestro país, 51% de los niños en nuestro país manifiestan índices de obesidad y tenemos que hacer algo. Tenemos solamente 1 de cada 10 que realizan alguna actividad física regular, el 90% prácticamente son sedentarios y eso tenemos que cambiarlo, tenemos que aportar con más horarios, con más espacios protegidos para que los niños hagan deporte. Actividad física. Claro, y mejorar también las condiciones de alimentación, poniendo también herramientas para los padres, para los cuidadores, para ir avanzando en una alimentación cada vez más saludable. Y lo más importante, ir a las causas, no solo los efectos. Pues nosotros vemos los efectos en el snack que se come el niño encima de la cama en la noche. ¿Ah? Sí. Pero ¿qué es lo que está detrás de eso? Está a lo mejor la necesidad de poder tener una mejor comunicación con los padres, está a lo mejor la necesidad de tener mejor tiempo, compartir un tiempo saludable, sentarse a cenar en la noche, desayunar en la mañana con los papás. Entonces hay muchos elementos que tenemos que abordar y todo pasa por cómo podemos ir apoyando a fortalecer la crianza. Y eso tiene que ver mucho con lo que vengo a hacer acá a la región del Biobío, pero también con lo que han sido los anuncios del presidente, con lo que ya hemos hecho durante estos 2 meses de poder ir avanzando hacia el plan Crecer en Familia, hacia poder apoyar la parentalidad, hacia poder apoyar a que las familias que se han roto y que de repente hay un niño que está en una residencia, por ejemplo, pueda transitar hacia soluciones familiares. O sea, tener la visión de que la familia, como puerta de entrada o como puerta de salida de cualquiera de nuestros modelos de protección, es la razón fundamental sobre la cual podemos generar un cambio sustantivo desde las políticas. Y qué importante, subsecretario, lo que usted menciona, porque tiene que ver también con la preocupación que tenemos muchas veces los papás o también la gente en general y las cifras de vulneración contra nuestros niños, jóvenes y adolescentes que muchas veces son abusados. Yo no sé cómo está esa percepción en el último tiempo en cuanto a las denuncias, el apoyo que se entrega, particularmente cuando un niño es vulnerado. Mira, hay muchos elementos que nosotros tenemos que hoy día entender que tenemos una crisis y una crisis profunda. O sea, han ido aumentando paulatinamente durante los últimos años las cifras de violencia hacia los niños, han ido aumentando las cifras de abuso sexual. Cada 15 minutos se recibe una denuncia de abuso sexual. Han ido aumentando las denuncias de explotación sexual infantil. Tenemos problemas respecto de la salud mental, que cada día vamos viendo mayor complejidad. Niños que hoy día, con el uso de las pantallas, hoy día terminan de manera muy desregulada o antecede a crisis de angustia o depresión o ideación suicida o autolesiones, etcétera. Todo lo que empezó a pasar después de la pandemia. Entonces, el Estado tiene que responder de manera distinta. El Estado ha estado respondiendo de manera muy fragmentada. Pero hoy día tenemos una herramienta para la cual, si nosotros lo hacemos bien, si fortalecemos esa herramienta, va a ser una respuesta que va a permitir a los principales actores en la protección de la niñez, que son las familias, ayudarnos en este proceso de crear estos espacios protectores. ¿Y cómo se trabaja ahí cuando la familia es disfuncional, subsecretario? Porque entendiendo también que tenemos muchos barrios en todas las regiones del país, barrios que son vulnerables de por sí, por las condiciones, estigmatizados, pero ahí el trabajo se hace mucho más complejo. Nosotros acá en la comuna de Coronel y en Noticia Nacional tuvimos hace pocos días un homicidio tremendo, protagonizado por un grupo de 6, pero 6 de ellos eran 4 adolescentes, que de alguna forma ni siquiera presentan arrepentimiento a raíz de los hechos. Fue asesinada una adulta mayor. Sí, Nilson, acá hay varios elementos que son importantes. El primer elemento es que cuando tú miras toda la evidencia internacional, el SGRG de la Universidad de Washington lleva más de 60 años documentando evidencia de cuáles son los factores de riesgo que gatillan 6 conductas problemáticas. Se concentraron en 6 conductas problemáticas: violencia, depresión, ansiedad, consumo de alcohol y droga, deserción escolar, ideación suicida, todos esos elementos. ¿Y qué empezaron a ver que era común?
el único factor de riesgo presente en todas las conductas problemáticas era la disfuncionalidad familiar. Y entonces miraron los factores protectores, y el único factor protector en todas las conductas problemáticas era la familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como Estado? Llegar antes de que se gatillen los factores de riesgo, antes de que se gatille esa disfuncionalidad familiar, y fortalecer a la familia para prevenir las conductas problemáticas. Imagínate lo que significa para el Estado invertir antes de que aparezcan todos esos otros problemas. Piensa que la deserción escolar puede aumentar entre un 20 o un 30% la probabilidad de que un niño se involucre en acciones delictivas. Piensa que el consumo de alcohol al año 7 puede derivar en consumo de marihuana y otras drogas más fuertes. Piensa que la deserción escolar y el consumo de alcohol son prevalentes para carreras delictivas violentas de manera más temprana. Entonces, la mejor estrategia de seguridad que podemos tener es llegar antes y llegar donde está la familia. Considerando además que, claro, sí, el llegar antes implica también un proceso largo, porque es un cambio, que es un cambio casi generacional, intercultural, particularmente para volver a ser la familia que quizás éramos antes en el barrio, ¿no? Hoy día la tecnología también ha permitido que los niños salgan como del núcleo familiar. O sea, hay cero comunicación y ahí lo vemos todos los días. Es que eso es tautológico. Efectivamente, los niños están en las pantallas porque no pueden estar con los padres, porque no se comunican bien, porque los padres no tienen... Pero que después, subsecretario, disculpe, después el papá lo termina normalizando. O sea, como que lo deja hacer. Pero ahí está lo complejo, porque ¿cómo retomamos a un niño, cómo le quitamos el hábito ya de que está acostumbrado en pasar en su pieza horas, viendo quizás qué videos, incluso intercambiando opiniones con sus compañeros? Y tal vez algunos otros que ni siquiera pueden ser compañeros, pueden ser mayores. Los niños, desde que tienen un celular en su mano, 8 o 9 años, están expuestos a la pornografía, están expuestos a la violencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los papás a veces nos vemos superados. Imagínate tú cuando uno va a un restaurante o va en la micro y resulta que el niño está haciendo una pataleta. Claro, a lo mejor lo más fácil es agarrar el celular y pasarle el celular para que se quede tranquilo. ¿Y cómo estamos reaccionando todos los que estamos al lado? Ah, menos mal que le pasó el celular. Y entonces, cuando empezamos a decir, oye, ¿existirá alguna otra forma? Y claro que existe. Hay programas preventivos basados en evidencia que enseñan a los padres a tener herramientas prácticas para poner límites, para poder generar una mejor comunicación, para desarrollar la empatía, y que no son eternos. Son programas de 12, de 14 sesiones que han demostrado tener evidencia. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Empiezan a tener resultados de corto plazo, porque acá está el mito. El mito dice, mira, no vamos a invertir en esto porque es de largo plazo, van a pasar 20 años. No. Si cuando tú trabajas con buenos programas que tienen evidencia, que tienen resultados, que modelan los roles de los padres, vas a tener resultados pronto, 3 meses, 4 meses. Y empieza a cambiar la dinámica, y empieza a haber mayor aceptación social. Empiezas a trabajar con la comunidad, que también es clave, porque si nosotros decimos, bueno, mira, esto es problema de las familias disfuncionales, pero te pregunto, Dilson, ¿tú sabes cuánto es el porcentaje de padres, de madres, que según las cifras de UNICEF, aleccionan violentamente a los niños en su casa? No tengo. 6 de cada 10 padres hemos, de alguna forma, sido violentos psicológica o físicamente con los hijos. El 47% de los padres justifica la violencia física. Entonces de repente nos preguntamos, ¿qué está pasando en los colegios? Que hay violencia. Ah, pero ¿qué está pasando en las familias? ¿Y qué está pasando en la comunidad? ¿Qué pasa cuando el narco decide cuando tú vas a clase? Porque se le ocurrió hacer un narco funeral, entonces se suspenden las clases. ¿Qué pasa ahí? ¿No es violento? ¿No es una manifestación de poder? Entonces cuando el niño llega al entorno escolar, con la desregulación que hemos tenido estos años después de la pandemia, con los problemas de salud mental, con la violencia al interior de las casas, con la violencia en el entorno, la posibilidad que se generen conflictos violentos adentro del colegio es total. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al revés. Vamos a desactivar la violencia en la familia, mejoremos la comunicación, preocupémonos del entorno de la comunidad, restablezcamos el orden público, resguardemos los derechos de las personas, vámonos a los colegios, apoyémoslo con habilidades socioemocionales, mejoremos la convivencia, pero se tiene que caminar en los 3 niveles, en la escuela, en la familia y en la comunidad.
Y en ese espacio... Y esa articulación se puede lograr porque eventualmente en la práctica uno pareciera que cada uno está por su parte. Sí. Porque lo hemos visto, o sea, en los índices de violencia estudiantil al interior de las aulas muchas veces pasa que el establecimiento tiene sus protocolos, sus medidas, pero hemos tenido incluso padres que han ido a increpar al profesor cuando lo llama porque su hijo tuvo un mal comportamiento en la sala de clase, o sea, incluso con armas. El desafío es que estos tres ambientes no funcionen de manera aislada. Tienen que trabajar de manera conjunta. Pero ¿y cómo se puede hacer para que trabajen los tres ejes conjuntamente? Y ese es quizás la arquitectura que hoy día tiene el sistema de protección integral de la niñez. Creo que algo muy valioso que hemos tenido, que lo hemos tenido hasta el día de hoy en instalación. Hemos tenido hoy día un sistema que legalmente establece la protección administrativa y la protección reforzada, establece unas oficinas que son las oficinas locales de la niñez, que no son lo mismo de lo que eran las OPD. Y esto es muy importante porque la gente dice, voy a ir a la oficina local de la niñez a poner una denuncia. Claro, a veces, por situaciones de vulnerabilidad, la oficina local de la niñez tiene que ver cómo poder derivar los casos. Pero la lógica de la oficina local de la niñez es ser promocional y tener prevención, acoger a todas las familias, que los niños lo sientan su espacio de resguardo, de protección, que las familias que necesitan un apoyo puedan ir ahí y puedan sentirse contenidas. Esto de ponerle límite a los hijos, ¿cómo lo hago? Bueno, hay oferta de apoyo a la parentalidad, hay oferta de apoyo socioemocional. Eso es lo que va a hacer la oficina local, eso es lo que está empezando a hacer hoy día. Está la ayuda entonces. Y por eso que es tan importante ustedes como medio, invitar a las familias a conocer la oficina local, a no tenerle miedo, a no pensar que es la antigua OPD, porque es un lugar de encuentro para las familias. Ahí se genera mucha sinergia, familias que se sienten solas se encuentran, ahí se forma comunidad. O padres que también quieren ayudar a sus hijos y que sus hijos no quieren ser ayudados. Y que no saben cómo hacerlo. ¿Cómo tú le explicas, por ejemplo, a tu hijo que es mejor que no vea pantalla a los 14 años? ¿O cómo tú le explicas a tu hijo que la marihuana es mala? Si muchas veces el nivel de tolerancia, incluso de autoridades, muchas veces ha sido tan alta. Y de repente el niño dice, no, si es más sanita que un cigarro. Y resulta que, ¿cómo tú le explicas? ¿Cómo tú le dices al niño, sabes qué? Yo me pongo muy nervioso cuando tú sales y llegas borracho después de vuelta a la casa? Muchos papás no quieren hacerse problema porque dicen, no, si el niño ya está grande, y no quieren perder ese vínculo de amistad. Y pasa lo contrario, pasa que lo terminas abandonando. Bueno, subsecretario, por un lado tenemos esta problemática, ¿no?, de que ya pasan las familias tradicionales o a veces no convencionales, pero por otro lado tenemos a los niños que de alguna forma están esperando ser acogidos, adoptados, y ahí tenemos una baja participación ciudadana y porque faltan familias de acogida. ¿Cómo está ese incentivo? Porque hay muchas personas que tienen el temor, no saben cómo funciona principalmente. A ver, mira, lo primero que hay que decir es que hoy día tenemos una realidad, tenemos 5.200 niños aproximadamente en residencias del Estado. De ellas, cuando nosotros llegamos, habían alrededor de 740 que estaban en residencia y habían otros que estaban en hospitales, dados de alta, etcétera, pero no tenían dónde ir. Y entonces, de partida, los niños que están en residencia de menos de 4 años no deberían estar. Ellos deberían estar en una solución familiar. Así lo dice la ley. Sin embargo, la ley no se está cumpliendo. Y entonces lo primero que dijimos, vamos a cumplir la ley. Pero para eso vamos a lanzar el plan Crecer en Familia, que significa estimular a las familias de acogida para poder tener estas soluciones temporales. Hemos ido implementando esto en 3 regiones, lo vamos a ampliar en julio a 4 regiones más y así sucesivamente hasta que tengamos todo Chile. Pero aquí lo fundamental es llamar a ser familia de acogida. Ahora, muy mínimo. Es muy mínimo. Fíjate que en una residencia un niño está del orden, el costo para el Estado está del orden de los 2 millones de pesos. En un centro del Estado más de 4 millones de pesos. Pero una familia de acogida recibe entre 120 y 140 mil pesos. El análisis que se hace con esa familia que decide ser familia de acogida, ¿es complejo? ¿Es largo ese proceso de evaluación previa? Mira, cuando nosotros llegamos, efectivamente los estándares de evaluación demoraban entre 5 o 6 meses, incluso hasta 7 meses. Es muy largo.
fuimos introduciendo algunos cambios metodológicos, especialmente porque hay equipos que ya tienen experiencia. Hay también métodos abreviados de evaluación que son absolutamente correspondientes con los métodos más largos, o sea, funcionan exactamente igual. Y por ejemplo, acá en Biobío, la tasa de evaluación y captación es el doble que en todo Chile. Eso es notable. Y las buenas prácticas de Biobío las estamos copiando al resto de Chile, de tal manera de que aumentemos, porque pasamos de un 5% de captación efectiva desde la captación a la evaluación y la selección a un 10%. ¿Y cuál es el requisito, subsecretario, para quienes nos están viendo y quieran ser familias de acogida? ¿Qué les puede decir a ellos también? Primero, que se inscriban en www.serviciodeprotección.gov.cl, la página del Servicio de Protección. Ahí hay un capítulo de familias de acogida. En general, hoy día lo que hemos visto y en general ha sido así, en menos de 72 horas los contactan para poder entrar en un proceso de evaluación. De ahí empiezan en un proceso de evaluación, pero tienes que ser mayor de 18 años, tienes que tener cierta estabilidad económica. Hoy día el aporte que se da es muy subsidiario. Nosotros vamos a cambiar eso. Nosotros aquí tenemos que negociar con la IPRE y todo lo que corresponde, pero tenemos que negociar porque queremos hacer un aumento significativo en el estipendio que se le entrega a la familia de acogida para el niño. Porque si no, terminamos con aquellas familias que solo pueden tener la posibilidad de hacerlo. Pero hay muchas familias de acogida que bien podría ser un tío, un primo, alguien pero que a veces no tiene todos los recursos. Tiene las ganas, pero no tiene las Tiene las ganas, pero no tiene los recursos. Vamos a ir avanzando hacia allá, vamos a ir avanzando en tener supervisión más permanente, 24/7, con enfermeras, con especialistas. ¿Por qué es importante? Porque una familia de acogida a veces siente que está sola y que necesita el apoyo de profesionales técnicos, y vamos a ir invirtiendo hacia allá. El modelo va a ir cambiando, vamos a ir especializando el modelo, vamos a ir aportando mayores niveles de riesgo, etcétera. Pero la esencia sigue siendo la misma, la voluntad de poder participar, ser mayor de 18 años, tener cierta estabilidad económica, que ningún miembro de la familia se oponga, pero son requisitos que todos podemos cumplir básicamente. No haber sido inhabilitados para trabajar con niños, evidentemente, ni haber tenido situaciones de maltrato, lo que son cosas que se van evaluando, pero también se van evaluando en los talleres las competencias parentales, se les va apoyando, se va viendo para que esto sea algo también beneficioso y grato para la familia que acoge y para que pueda seguir acogiendo. Esto es una solución temporal. Nosotros necesitamos que una persona o una familia que acoge un niño después tenga las ganas de seguir acogiendo. O incluso adoptar, que es parte de o incluso adoptar. La etapa siguiente. Hoy día la ley de adopción establece que después de los 18 meses las familias que han estado acogiendo tengan la posibilidad de pasar por un proceso más rápido para poder adoptar. Nunca las familias de acogida han sido consideradas como medidas preadoptivas, ¿no? Y eso está bien, porque si no deja de ser un dispositivo temporal. Recuerden que el dispositivo sirve para que los niños no estén en residencia mientras se trabaja con la familia de origen para potenciar la reunificación familiar. Pero van a haber casos en que al trabajar con la familia de origen no hubo caso, no hubo ninguna posibilidad. Y que entonces necesitamos declarar la susceptibilidad de adopción del niño para que finalmente haya una familia adoptiva. En algunos casos, cuando ese vínculo ha sido más permanente, 1 año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, como ha pasado muchas veces, hoy día los tribunales decretan el bien superior del niño y proceden con la adopción. Pero la ley que hoy día ya está vigente establece un mecanismo más rápido a partir del mes 18 de acogimiento familiar para resguardar el vínculo del niño, que es tan importante. En todos los casos, las familias de acogida van a poder tener la posibilidad de generar ese vínculo después, de tal manera de que no se pierda, a diferencia de lo que era antes. Muchas veces la gente teme eso, ¿qué pasa después de ser la familia ruptura de acogida? Y estamos en ese proceso de transición afectiva. Secretario Marcelo Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y un gusto, y ojalá que también después de esto, todos nos sintamos con ganas de ser familia de acogida, y si no lo somos, tengamos la posibilidad de difundirlo en nuestras comunidades de fe, en nuestros colegios, etc. Los niños que están en residencia están esperándolo. No hay mejor lugar para un niño que crecer con una familia, y nuestro desafío de gobierno es que todos los niños que hoy día están en protección tengan la posibilidad de crecer en una familia. Que lo vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos en esta mañana junto a ustedes con muchos temas de conversación. Pasamos por recién, que igual, fíjate, me provoca una sensación ahí de pensar en esos niños y niñas. Así que les enviamos un besito a todos los hogares que también nos pueden estar viendo en esta mañana. 9 de la mañana con 5 minutos. ¿Te parece que revisemos el pronóstico del